de Política Obrera y Marcelo Ramal, candidatos a diputados en provincia y ciudad, conocidos de a dos voces de la política. Y yo los miraba y digo, hemos pasado elecciones y elecciones y los problemas del país siguen siendo los mismos. La economía, la situación económica cada vez se complica más. Por supuesto, estamos en pandemia, ¿no? Y los temas son los mismos. ¿Qué hacemos con el Fondo Monetario Internacional y cómo paramos la inflación? Bueno, tocaste el tema esencial. Voy a decir una cosa un poquito fuerte. Estas elecciones tienen las cartas marcadas. La condición más importante del Fondo Monetario Internacional en la negociación con Argentina es que el acuerdo sea votado por el Congreso. La ciudadanía tiene que saber que va a votar a los que va a votar para el Congreso, al Congreso que va a votar el programa del FMI y el acuerdo con el FMI. Eso es la clave de esta situación. Porque el programa con el FMI lo conocemos todo. Va a haber una reforma previsional que va a convertir en norma el hundimiento de las jubilaciones. Va a haber una reforma laboral que va a convertir en legal la precariedad laboral. Votar a los candidatos del Frente de Todos, del macrismo. A ver, lo voy a decir de una manera gráfica. Sí. Tolosa Paz, Máximo Kirchner, Tetaz y María Eugenia Vidal levantan las manos juntitos en el voto y se terminó la grieta. Y por eso, es perjudicial para los trabajadores. Ramal. Sí, por supuesto. Ocurre lo siguiente. A ver, nosotros como diputados no solamente vamos a rechazar el acuerdo que es un atropello al país, es crear una hipoteca perpetua contra los trabajadores, contra el país, pero además vamos a convocar a un rechazo popular, porque el lugar de la izquierda, inclusive el lugar del diputado de izquierda, es contribuir con su lucha, con su señalamiento, bueno, a una reacción que inevitablemente va a despertar este acuerdo y la política que ya se viene desenvolviendo hasta hoy. Porque ¿en qué continente vivimos y en qué realidad social y política vivimos? América Latina ha sido conmovida por cimbronazos políticos, por rebeliones populares. Acá la única discusión que hay en relación al acuerdo con el Fondo Monetario es que una parte del gobierno sabe muy bien que el ajuste que viene sobre el ajuste que pasó es intolerable para un país con el 50% de pobreza. Entonces, ahora, y ya yendo a tu pregunta de por qué nosotros, hay que votar a una izquierda que plantee con toda claridad, con toda crudeza esta realidad y además lo haga como portavoz y tribuno de una movilización popular. Ahora, ¿cómo se diferencian ustedes de los otros sectores de izquierda? Porque el votante de izquierda dice... Pero te das cuenta muy sencillo, es muy sencillo. Vos hiciste una entrevista, ustedes hicieron una entrevista recién al Frente de Izquierda y te dijeron que eran el 80% y que son la tercera fuerza. Es decir, se hablan a sí mismos. Nosotros no venimos a vender nuestra corriente política. Nosotros venimos a señalar que esta elección tiene cartas marcadas porque el Fondo Monetario Internacional, en su compromiso más importante, estableció que sea votado por el Congreso. Lo reclama el Fondo Monetario Internacional para ampliar el nivel de garantías del acuerdo. Pero, Jorge, entonces comprender la importancia. Se volvieron cristinistas ustedes, porque Cristina es la que plantea cosas contra el Fondo Monetario. No, Cristina tiene como ministro de Economía a Guzmán, porque una cosa es el verso, otra cosa es la realidad. Sí. Yo me puedo quejar del Fondo Monetario Internacional y después mi ministro de Economía va Angela Merkel, Yellen, no me acuerdo su primer nombre, la secretaria del Tesoro norteamericano, etc. Están encaminados en ese acuerdo a muerte. Y la prueba es... O sea, que Cristina es piripipí, entonces... Piripipí. Cristina es piripipí, si querés, lo repetimos. Absolutamente, es una estafa política. Sí, pero te quiero dar un ejemplo. El ajuste en plena pandemia, eliminar el IFE, eliminar todo para llevar el déficit fiscal al 0,4. Los macristas están sorprendidos. Dicen, nos superaron lo del... ¿Hizo más este gobierno para llegar al cero que el Macri? No, ocurre lo siguiente. En los primeros 5 meses del año,
el déficit fiscal fue el más bajo de los últimos 7. Esta es la realidad. Las jubilaciones se desengancharon de la inflación justamente en el momento de mayor inflación. Y lo más grave de todo es que esto ocurrió con una pandemia. Marcelo, el presupuesto 2021 no consideró, por ejemplo, la segunda ola. Esta es la realidad que tenemos. Entonces, volviendo al problema de fondo, que increíblemente en 2 horas de programa, donde escuchamos opiniones angelicales sobre los proyectos que los diputados van a llevar al Congreso. Falso. El único proyecto que importa acá es el acuerdo colonial con el FMI. Política Obrera lo va a rechazar y los diputados de la supuesta grieta van a votar al unísono ese acuerdo que va a perpetuar la pobreza y la desocupación. Gracias a los dos por haber estado gracias con a ambos nosotros. por estar acá. Bueno, seguimos.